Hola, profesora y compañeros. Hoy les vengo a presentar el futurismo italiano, la vanguardia del siglo XX. Mi nombre es Raúl Ascano Carmona, tengo 19 años, estudio en Unitec la carrera de diseño y animación digital y me gusta escuchar música, me gusta jugar videojuegos, jugar con mis perritos. También estuve, estuve estudiando el idioma de inglés y la concluí. Actualmente ando estudiando italiano. También me gusta el café y el chocolate. Conforme a mi presentación, le estaré mostrando mis preguntas detonantes. Por ejemplo, aquí hay una que dice, describe qué rama del diseño o comunicación visual piensas desarrollar profesionalmente a futuro. Por ejemplo, la ilustración, el video, etcétera. Y yo, pues, desde que tenía memoria, me gustan los efectos especiales en las películas y las series. Me preguntaba cómo hacían para que se viera así determinado efecto o qué técnicas usaban. También me llamaba la atención las animaciones de los cómics y mangas que veo actualmente. Pienso que he tenido conocimiento sobre el diseño en el video y la animación. Puedo editar mis propios videos y crear mi propio contenido. La fotografía es una rama del diseño que me gusta, me interesa y me interesaría aprender a comunicar emociones y dar conocimiento a otros efectos sobre la realidad. Esto me gusta al grado de que he considerado dedicarme a esto, porque desde niño mi mamá y mi abuelita se lograron dedicar a eso. Y recuerdo que me gustaba tomar fotos. También en qué parte de la historia es la que más se me hace interesante. Ahí se me hace más interesante la prehistoria, porque me gusta mucho cómo pudieron desarrollar varias técnicas para implementar en cuevas, paredes o pinturas y representaban las pinturas con caza de animales o algún punto de la historia entre aquellas épocas. Su corriente artística era la paleolítica. ¿Y qué elementos me parecieron más interesantes de esa corriente? Lo que se desplazaban en manadas, la relación de recursos, ya sea comida o materiales que usaban para cazar animales o otros elementos que necesitaran. Comencemos con la presentación. El futurismo nace como movimiento literario en Italia de 1909 con, la con el poeta Marinetti y se justifica teóricamente en una serie de manifiestos dedicados a cada una de las artes visuales. La pintura futurista puede definirse como el cubismo dinámico. Su intención es representar con el solo recurso de color el efecto dinamismo que produce un único efecto en movimiento. Para ello, se pueden multiplicar las posiciones de un cuerpo, de la misma forma en la que hacía el cine de los primeros tiempos. Este movimiento tiene su origen en Italia y surge animado de unos propósitos renovadores, cambiar la vida y la sociedad. Sus seguidores proclaman su odio contra los museos y su adhesión a la civilización contemporánea. El ciudadanismo que trataron de aprender, algunos intentaron incluso las sensaciones sonoras del arte. El movimiento surge en virtud a un manifiesto al amparo de poetas. En 1909, Marinetti lanza en Le Figaro un manifiesto en el que preconiza el triunfo de la velocidad de la pintura como símbolo y conquista máxima de la sociedad de enfoques. La pintura futurista exalta la originalidad aunque sea violenta o temeraria,
dinamismo y la desmaterialización. Al año se publican manifiestos en pintores futuristas, como futuristas Visioni, Carrà, Rullo, Ovaina y Cervini. Su contexto histórico. Durante el periodo comprende entre la terminación de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Surge en los años 20 el Estado comunista. Con esto Benito Mussolini como dictador a partir de 1926, Italia comienza a experimentar una gran influencia fascista y nazista. La pobreza y el contrato comenzaron a hacerse presentes en el país. El Estado toma el control de los medios de la comunicación, radios, periódicos, cualquier centro de información, etcétera. Y de la educación se termina como la figura del sindicato y la mujer se ve legada al trabajo de la casa y cuidado de los hijos con ningún derecho a comparación a los hombres. Su característica de la corriente artística, aquí hay un ejemplo, nosotros queremos glorificar la guerra única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de libertarios, las bellas ideas por las que se mueve y desprecio por la mujer, el lema de los futuristas, explica perfectamente el contexto sobre el cual se desenvolvía esta corriente de pensamiento. Influenció no solo en la pintura, sino también en la escultura y la literatura, entre otras, etc. Las propuestas de esta corriente fueron la glorificación de lo nuevo, el ataque contra lo viejo, la ruptura radical contra el pasado, maquinismo, dadaísmo y simultaneidad, exaltación de la violencia, exclusión frente a la razón, intuición frente a la razón, nacionalismo italiano, patriotismo y culto a la juventud. La propuesta de esta corriente fueron lo que vimos anteriormente. Aquí hay una muestra de un arte para que lo aprecien. Las pinturas del futurismo fueron influenciadas por el cubismo. Las obras están compuestas de formas geométricas, los pintores apuestan por el movimiento y la velocidad, es decir, buscan representar eso en las obras. Tienen una composición en espiral, la temática de los colores. Es otra característica, como van con gamas de tonalidad, con el mismo, sus contrastes que reflejan la luz y la oscuridad. Manejan elementos que conforman el cielo y la tierra, en movimiento y velocidad, dando un efecto de realidad, que podemos observar en esta pintura. Aquí hay un manifiesto futurista, varios artes, pinturas. El cine futurista se caracterizó por el uso de ilusiones ópticas, fue el movimiento más antiguo del cine en la vanguardia europea. Su significado cultural fue un amplio e influenció a todos los movimientos posteriores de vanguardia. Su legado se puede ver en las obras de Alfred Hitchcock. La producción de la película de la vanguardia fue bastante limitada. Las primeras películas experimentales de los hermanos Carrodini, apodados Gina y Corra, no se conservaron, pero se sabe que utilizaron la técnica de cineптуре, películas coloreadas a mano, con toques de color dispersos y confusos. El cine futurista fue continuado por el cine alemán expresionista. La única película futurista significativa es "Tides", filmada en 1917 y dirigida por Anton Liu Bragaglia. Una copia se conserva en la Cineteca
de Francia. La historia es convencional para la época, pero los efectos realizados por el pintor Enrico Pravolini crearon un mundo caprichoso y opresivo de espirales y tableros de ajedrez blanco-negro. Se puede destacar la influencia de la arquitectura futurista en el cine. Por ejemplo, el arquitecto Virgilio Marchi diseñó el set más de 50 películas, entre las que se destacaron Condotteri en 1937 y Perdido en la oscuridad en 1947. De los exponentes del futurismo, el que más me gustó es Tullio Crali. Nace en Italia, es la provincia de Igalo el 6 de diciembre de 1910, vivió y pintó entre el cielo y la tierra. Este artista fue un futurista por vida, rápido para unirse al movimiento fundado por Filippo Tommaso Marinetti, cuando aún era un niño, pues tenía 15 años, joven, tenaz, en el respeto de sus principios y fiel en seguir siendo su orgullo exponente, cuando otros se habían distanciado. La financiación por el movimiento, el amor por la velocidad, la pasión por volar, el sentido del espacio, el interés por la modernidad y las invenciones del hombre fueron el centro de su vida y el corazón de su arte. Encontró su verdadera dimensión en el cielo, alzó el vuelo con la Francesca Tricolori y se convirtió en su artista durante décadas. Entre sus obras más destacadas se encuentran Bombardero Nocturno de 1931, Al Tricolori 1932, Despellando 1932, Vallario, entre otras. Aquí los podrán observar. Fueron varias obras pintadas por Tullio Crali. Estas son algunas de las obras. Obsérvelas y aprécienlas por un momento. En 1999 donó el archivo Matti di Rovereto del siglo XX 41 obras. Muere en Milán el 5 de agosto del año 2000. Sus restos reposan en el cementerio de Macerata junto a su esposa e hijo. De los efectos visuales, el futurismo, los contenidos de la pintura al calzar el sol son de los que me recuerdan los efectos especiales de una cinta cinematográfica. De acuerdo con los expertos de la obra, representa la velocidad de la vida cotidiana, conjunta al hombre con su obra arquitectónica. Los edificios, al mismo tiempo, representan a las personas. Hay una gran cantidad de figuras geométricas que reflejan las olas del mar y al mismo tiempo un conjunto de nubes que acompañan el sol y al helicóptero que vuela. El cuadro que tiene varios momentos de movimiento. En realidad, la realidad y por último la velocidad, aunque en realidad a mí no me produce ningún aire de libertad ni quietud, sino por el contrario, me hace sentir un poco de ansiedad, me reflejan las emociones vividas durante la pandemia y por eso me gusta, porque me identifica en mi realidad. En conclusión, el futurismo es un movimiento artístico que nace de la corriente literaria e impacta a otras áreas del mundo del arte, entre ellas las artes visuales. Una muestra de la presencia del futurismo en las artes visuales se refleja en la gran cantidad de colores, contrastes y formas, y que además detalla ayuda a dar el efecto que de un objeto estático de para darle ese efecto. Me atrevería a decir que de esta manera se dieron los primeros efectos especiales en el cine. No podemos negar que el futurismo contiene varias características del cubismo. Como ejemplo, podemos citar el efecto que dan la luz y la oscuridad, las formas geométricas que forman edificios, pueden figuras, etcétera, y que llegan a dar algunos efectos que asemejan a la realidad.
Seleccioné esta corriente artística porque me tiene una relación directa con algunos géneros cinematográficos, principalmente los que tienen que ver con las cintas futuristas como las películas que abarcan temas sobre el espacio. Cintas como Avatar que muestran un mundo físico lleno de contrastes de luz y sombra, donde las sombras geométricas embarcan la diferencia. Particularmente esta corriente me hace imaginar un sinfín de posibilidades entre efectos especiales y visuales aplicados a la animación de cómics y cintas cinematográficas. Estas son mis fuentes consultadas y gracias por su atención.